Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Y tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que devuelve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. El manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Amén. Bueno, ahora vamos con el pastor, el hermano Damas. Dank u, hermano. Iglesia, buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Y bienvenido también a nuestros amigos que nos acompañan esta mañana. Yo me acuerdo que cuando aún trabajaba aquí en esta iglesia, había un dicho que decía: bendecido, agradecido y en victoria. ¿Todavía se repite ese dicho? Amén. Hermanos, estamos contentos para estar aquí esta mañana. Desde miércoles estamos con los 10 días de oración. Estamos dedicando tiempo a estudiar, a orar, dedicar tiempo a alabar a Dios, dedicar tiempo a escuchar testimonio, pero también dedicar una porción del tiempo para meditar en la palabra de Dios. Esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios y después de la meditación vamos a tener una sección de oración. Vamos a tomar unos minutos para orar juntos como hermanos. Quiero que abran su Biblia conmigo en el texto de meditación, 1 de Corintios, el capítulo 12, versículo 4 al versículo 7. 1 de Corintios 12, versículo 4 al versículo 7. ¿Lo tenemos todos en nuestra Biblia? 1 de Corintios 12, 1 de Corintios capítulo 12, versículos 4 al versículo 7. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Primero de Corintios 12, versículo 4 al versículo 7. ¿Qué dice, hermana?
es el mío, y hay diversidad de criterios, pero el Señor es el mío. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace toda la cosa en todo es el mismo. Pero a cada uno le das la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Gracias, mi hermana. Vamos a inclinar el rostro para una palabra de oración. Padre nuestro, gracias por el momento que vamos a meditar en tu palabra. Hable el corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Durante la semana hemos venido hablando del poder que el Espíritu Santo llena en nuestra vida y nuestros corazones. Hemos estado hablando del ser el Espíritu Santo. Esta mañana vamos a hablar del Espíritu Santo, pero vamos a hablar específicamente de los dones que el Espíritu Santo otorga a cada hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que todos recibimos ¿qué? Dones espirituales. Todos los que un día aceptaron a Jesucristo en su vida, aceptaron a Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo les da por lo mínimo un don espiritual. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 25, los versículos 11 adelante, vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Disculpa, 14, versículo 14. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? ¿Hay un voluntario? Ok. Espera. Porque el reino de los cielos es como ¿qué? Un hombre que yendo lejos antes de viajar hizo ¿qué? ¿Llamó a quién? A sus siervos. ¿Y qué hizo? Y les entregó a sus siervos ¿qué? Sus bienes. Ahora, para que ese hombre pudiera entregar bienes a los siervos, tenía que ser un hombre con plata. ¿No es así? Un hombre que tenía moda, un hombre que tenía propiedad. Porque dice la palabra de Dios que cuando iba llamó a los siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes para manejarlos. ¿Qué dice el versículo 15? Y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Dice la palabra de Dios que el hombre llamó a los siervos, les entregó su propiedad, a uno le dio ¿cuánto? 5, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1. Pregunto, y se fue lejos para hacer un viaje. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? De Jesús. El Señor, el dueño de qué? De todo. Dice que llamó a sus siervos, llamó a sus seguidores y a cada uno les dio su tarea. A cada uno les dio su responsabilidad. A cada uno le entregó por lo mínimo un don. A otro le entregó 2 y había otro que recibió ¿cuánto? 5. Mis queridos hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios que cada persona que nace en el reino de Dios como misionero, cada persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, dice la palabra de Dios que Dios capacita a esa persona para la obra que Dios quiere que esa persona haga a favor del reino de Dios acá en esa tierra. A cada uno les da un don. Cada uno de nosotros somos capacitados. Ahora esa capacidad que recibimos, la recibimos de parte de ¿quién? De Dios por medio del Espíritu Santo.
Por eso es el don, el regalo que recibimos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? ¿Don de qué? Don del Espíritu o don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que capacita a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo capacita a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que el dueño de todo fue a un viaje. Fue a hacer un viaje, pero con la intención de ¿qué? De regresar. Y si seguimos leyendo los versículos que siguen, el que obtuvo 5 fue a hacer negocio y aumentó, lo multiplicó con 5 más. El que recibió 2, multiplicó con ¿cuánto? Con 2 más. Y había el que recibió 1, ¿qué hizo? Le escondió. Pero después de un tiempo, ¿qué sucedió? El dueño de todo, ¿qué hizo? Regresó. Y llamó a cada uno de sus siervos, ¿para qué? Para que dieran cuenta de lo que hicieron en su ausencia. Lo podemos leer en los versículos que siguen del 14 a 15 en adelante. Llamó a sus siervos para dar cuenta de lo que hicieron. Y dice la palabra de Dios que elogió al que multiplicó los 5 que obtuvo, lo multiplicó con 5 más. Elogió al que recibió 2 y lo multiplicó con ¿qué? Con 2 más. Pero ¿qué sucedió con el que recibió solamente 1? Hermana, dígalo en voz alta, un poquito más fuerte. ¿Le hizo qué? Lo quitó. Lo que el Señor le dio, ¿qué hizo finalmente cuando tenía que dar cuenta? El Señor dijo, mira, regrésamelo, devuélvemelo. Te lo di para que trabajaras. Te lo di para que pudieras hacer la obra que yo esperaba que tú hicieras. Pero como no hiciste nada, no aprovechaste del don que te di, por favor, dámelo de nuevo. Mis hermanos, Dios capacita a sus hijos. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios hace el llamado a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, Dios nos capacita. Porque sabe que el trabajo que debemos hacer por Él es un trabajo espiritual. Pero como somos humanos, como somos pecadores, necesitamos ¿de qué? Necesitamos que Él nos capacite para hacer el trabajo que Él espera que nosotros hacemos. Y Dios capacita a cada uno de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con la capacidad de cada uno, porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe que César puede con 10. Él sabe quizás que este hermano puede solamente con 3. Él sabe quizás que Micaela solamente puede con 1. Pero el Dios que conoce a todos, que conoce a cada uno, nos da de acuerdo con nuestra capacidad. Así que en esta iglesia esta mañana, cada uno hemos recibido de acuerdo con ¿qué? Nuestra capacidad. Lo que hemos recibido es para trabajar en la obra de Dios. Lo que hemos recibido es para utilizarlo para servir en la obra de Dios. Para ayudar que el reino de Dios se engrandece en este mundo. No lo recibimos para guardar, para esconderlo. No lo recibimos para ir a donde está la otra hermana. Mira que yo tengo este don. El mío es mejor que el tuyo. El tuyo no tiene significado. El mío es mejor. Yo sé cantar, así que el tuyo es quizás orar. El mío es mejor porque ¿qué? Porque puedo parar enfrente de un público y cantar, alabar a Dios. Pero tú tienes que ir en tu cuarto escondido y hacer oración. Así que el mío es mejor que el tuyo. No, mires hermanos. Dios no trabaja así. Y no quiere que en su iglesia haya ese espíritu tampoco. Pero Dios nos lo da ¿para qué? Para trabajar para honra y gloria de su santo nombre. Cuando vamos al 1 de Corintios, el capítulo 12,
regresamos a 1 de Corintios, el capítulo 12. 1 de Corintios, el capítulo 12. ¿Ya lo tenemos ya? Hermano, ¿usted puede leer el versículo 4 al 7? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora me lee, hermano, del versículo 11 en adelante. ¿Qué dice? Estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Nuevamente todas esas cosas las hace ¿quién? ¿Los da quién? El Espíritu Santo. Y les da a cada uno de acuerdo a qué? El versículo 12, ¿qué dice? Miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así bien, Cristo. El versículo 13. El 13 dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14. Terminamos ahí. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gracias, hermano. Nuevamente dice la palabra de Dios que lo recibimos de el Espíritu Santo. Y después el apóstol Pablo hace una ilustración de un cuerpo humano. Un cuerpo humano que tiene ¿cuántos miembros? ¿Un solo miembro? Muchos. Tenemos nuestros ojos, tenemos la nariz, tenemos las orejas, tenemos nuestra boca, nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies, rodillas, corazón. Todo eso son parte del cuerpo humano. Pero puede ser que el mano pueda decir al ojo, mira ojo, quítate de aquí y vaya a otro lugar porque no te necesitamos. ¿Puede la mano decir eso a los ojos? No, porque si lo hace, ¿cómo vamos a ver? Para saber dónde tenemos que ir, dónde tenemos que andar. ¿Puede la mano decir a los pies, mira, no te necesitamos, así que vete de este cuerpo? Podemos solo sin ti. ¿Puede decir eso a la mano a los pies? Si los pies se van, ¿cómo voy a andar? ¿Cómo voy a caminar? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es simplemente que todos somos ¿qué? Parte de un mismo cuerpo. A pesar que cada uno de nosotros somos diferentes, no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo don espiritual, pero todos formamos parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo, todos los miembros son necesarios para que ese cuerpo pueda funcionar bien. ¿Están conmigo? Con otra palabra, somos una ¿qué? Una sola iglesia. Y en esa iglesia hay muchos ¿qué? Hay muchos miembros. Cada miembro tiene su don. Cada miembro tiene su cualidad. Y debemos apreciar a cada uno por la persona que Dios la ha hecho. Debemos apreciar a cada uno por su don que ha recibido de Dios. Igual que el cuerpo, cada miembro tiene su función. No todos son iguales. El hermano César, si bien recuerda, es el primer anciano. ¿Es así, hermano César? Él hace la tarea del primer anciano.
Ahorita vi al hermano parar, pregunté quién es el hermano, me dijeron que es el director de comunicaciones, ¿es cierto? Hermano hace su tarea de ¿qué? De director de comunicaciones. ¿Quién dirige a los niños aquí en la iglesia? El ministerio de los niños. ¿Quién los dirige? La hermana es la directora del ministerio de los niños. Ella no puede venir y decir a César, mira César, de hoy en adelante yo soy el primer anciano aquí. Yo predico, yo enseño. No, ella tiene su tarea. Su tarea es ¿qué? Ministerio de los niños. Tiene que dedicarse ¿a qué? A eso. Cada uno de nosotros hemos recibido un ¿qué? Un don de Dios. Y ese don es para ponerlo al trabajo, para beneficio de la obra de Dios, pero también para fortificar a los hermanos en la iglesia. Porque a pesar que hay muchos miembros, hay un solo espíritu que da los dones. Y ese mismo espíritu que da los dones no quiere que trabajamos cada quien independientemente, tú por tu lado, tú por allá, el otro por allá, el otro por allá. No, quiere que trabajamos ¿qué? Juntos. El Espíritu de Dios nos guíe a la unidad y no nos guía ¿a qué? A desunión. Dios no nos capacita para que después cada quien coge su lado. Dios nos capacita ¿para qué? Para que trabajamos juntos. Está grabando. Sí, ¿no se lo escucha? Si Dios le parezca bien a Dios un día para tomar a un grupo de hermanos para que vayan y abran una obra por allá, Dios lo va a dirigir. Pero lo que te hacen allá tiene que concordar con la obra que se hace por aquí también. Dios quiere que trabajamos juntos. Nos capacita para trabajar en su obra. Nos capacita para hacer la obra, la misión que Él nos ha encomendado. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Hasta 16. El libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 16. ¿Lo tenemos ya todos? Un voluntario, mi hermano Javier, ¿qué dice? Maestros. Espera. El mismo constituyó a algunos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De quién está hablando? El mismo. Jesús. Él mismo llamó a los que tenía que llamar. Los capacitó para la obra que Él quería que ellos hicieran. El versículo 12 adelante, Javier, ¿qué dice? Para al fin perfeccionar ¿a quién? A los santos, ¿para qué? Mis hermanos, el Espíritu de Dios mueve, capacita, para que las personas están ¿qué? Capacitados para hacer la obra que Dios quiere que hagan. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Tú fuiste capacitado para trabajar con niños, hazlo lo mejor que puedes. Tú fuiste capacitado para predicar, hazlo lo mejor que puedes. Tú fuiste capacitado para orar, hazlo mejor que puedes. Tú fuiste capacitado para cantar, hazlo lo mejor que puedes. Tú fuiste
capacitado para ser un maestro, hazlo lo mejor que puedes. Tú fuiste capacitado para ser un evangelista, hazlo lo mejor que puedes. Yo no sé con qué don Dios te ha dado a ti, pero lo que sí sé es que tienes que utilizar ese don lo mejor que puedes para la honra y gloria de Dios. Trece, ¿qué dice mi hermano? En la iglesia hay hermanos que son fuertes en la fe, pero también hay hermanos que son ¿qué? Débiles en la fe. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los que son fuertes tienen que ¿qué? Ayudar a los que son débiles para edificar a la iglesia de Dios, para fortalecerse uno al otro, para ayudarnos uno al otro para que podamos ¿qué? Para que podamos crecer. Y para que finalmente todos podamos llegar ¿a dónde? A la estatura que Dios quiere, que un día cada uno de nosotros llegamos a esa estatura. ¿Lo leyeron? ¿O estoy diciendo algo que no está escrito en la Biblia? ¿Está o no está escrito? Porque algunos me ven así como un rostro como si fuera estoy hablando algo raro esta mañana. Mi hermano Javier, ¿qué dice el versículo 14? Antes llevados por quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos más como niños fluctuando llevados de aquí para allá. Mi hermano, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado, Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo, para que ese don que hemos recibido, necesitamos utilizarlo para avanzar su obra, pero también para fortificarnos uno al otro. Los que son de la fe, los que son débiles, los que son fuertes, tienen que ayudarlos. ¿Para qué? Para que se puedan hacerse fuertes. Para que si no entienden bien la palabra de Dios, los maestros que Dios ha puesto en la iglesia deben ayudarlos a qué? A educarlos, enseñarles para que puedan ¿qué? Entender mejor la palabra de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Y el versículo 15, ¿qué dice? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. En amor. Como nos tratamos uno al otro, como nos hablamos uno al otro, como nos dirigimos el uno al otro, todo debe ser ¿en qué? En amor, dice la palabra de Dios. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿esto es quién? Cristo Jesús. La cabeza de la iglesia es ¿quién, mis hermanos? Cristo Jesús. Todos debemos crecer. Y todos debemos recordar que ninguno de nosotros ¿qué? Individual. Ninguno de nosotros es más que el otro. Pero todos en la vista de Dios somos ¿qué? Iguales. Hay un que otro que recibe una responsabilidad más que el otro. Pero es Dios que vio que tenía esa capacidad para esa tarea especial. Dios le concedió esa tarea. Apóyalo. Ore por él. Que nos sostenemos uno al otro.
para que de esa forma podamos avanzar y salir para adelante. Y recuerden siempre que la cabeza de la iglesia no es el pastor de la iglesia, no son los ancianos, no es los miembros de la junta de la iglesia. ¿Quién es el dueño y la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. No se olvide de eso. El dueño y la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Cada día de nuevo debemos alzar nuestros ojos hacia ¿quién? Hacia Jesús. No viéndonos uno al otro, pero viendo a ¿quién? A Jesús. Y dejar que Jesús nos guíe por medio de su Espíritu Santo cada día de nuevo para cumplir la misión que Él nos ha encomendado y la misión que Él quiere que nosotros hacemos en esta vida. Mis queridos hermanos, esta mañana Dios ha capacitado esa iglesia. Dios ha dado en esta iglesia de Dios es amor. ¿Correcto? Dios es amor. Dios es amor. Dios nos ha dado la capacidad aquí a hombres y mujeres para hacer una tarea especial. Y los hombres y las mujeres tienen que uno apoyarse uno al otro. Tienen que sostenerse y tenemos que trabajar para llegar a la patria celestial. Que el Espíritu Santo de Dios puede seguir guiándonos diariamente. Puede seguir llenándonos con poder. Puede seguir fortificándonos. Y puede seguir uniéndonos con los lazos de amor, el amor de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga esta mañana, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos comprometernos? Comprometernos con los dones que Dios nos ha dado. Queremos decir esta mañana, Señor, ayúdame a poner a tu don en trabajo. Ayúdame a utilizar a tu don para que cuando tú regresas, que tengo que dar cuenta y razón delante de ti, puedo ser elogiado en tu presencia y no apartado. Cuando nosotros queremos decir eso al Señor esta mañana, que Dios le bendiga, mi querida iglesia, que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Mañana en la noche vamos a seguir. Le esperamos aquí a las 7:15. Empezamos con el momento de alabanza. Pero hoy en la noche, no escuché eso en los anuncios, no sé si fue anunciado, hoy en la noche va a haber una actividad especial, una vigilia nacional. ¿Sí saben de la vigilia nacional? Va a haber la vigilia nacional esa noche en SDI, en Buena Vista. Todos los miembros de la iglesia están invitados para estar ahí de 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Todos estamos invitados, espero verles como están aquí reunidos. Espero verlos también esta noche a las 8 allá en SDI también. Este momento, mis hermanos, como ya dije al principio, vamos a tener una sección de oración en esta mañana. Vamos a orar personalmente esta mañana, pidiendo a Dios que nos ayude. El don que nos ha entregado, que no lo escondemos, pero en lugar de eso que podemos utilizarlo, que podemos ponerlo en función para cumplir su misión, pero que podemos utilizarlo también para uno fortificar al otro. Vamos a tomar un momento personal, vamos a inclinar la cabeza y cada quien puede hablar con su Dios en este momento.
Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos unamos nuestras voces y vamos a cantar el himno tema. Y al final voy a tener una palabra de oración para terminar. Quiero invitarles que nos pongamos de pie y que podamos unir nuestras voces cantando nuestro himno tema. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Antes de oración, quiero leer desde el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 25, página 288 en español. Dice: el Señor desea que usemos cada don que poseemos
y si lo hacemos tendremos mayores dones para usar. Él no nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades que carecemos, pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. En todo sacrificio ferviente, sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente para haber estado aquí en tu casa de oración. Gracias nuevamente por haber estudiado una porción más del trabajo que hace el Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros, pero a favor de tu iglesia también. Señor, el don que hemos recibido del Espíritu, ayúdenos a ponerlo en práctica. Ayúdenos a utilizarlo para que de esa forma, Señor, podemos, Señor, fortificar a tu iglesia, pero también podemos cumplir con tu misión. Bendice a cada uno que ha estado esta mañana en tu casa de oración. Llévanos con bien a nuestros distintos hogares. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén.